estamos en vivo después de tantos problemas que hemos tenido. Bueno, estamos con una persona muy importante, el señor Pedro Cateriano, ex ministro de Defensa y ex primer ministro. Y la verdad, como no tenemos nada que hablar acá porque en este país no pasa nada, vamos a conversar del fútbol. Así que lo hemos invitado para hablar de este tema de... No, en realidad no, hay muchas cosas de las que conversar, ¿no? Y en principio lo que nos pide todo el mundo que hablemos es de la vacancia presidencial, de la tan mentada vacancia presidencial, pero me temo que ese no es el tema de fondo, ¿no? El tema de fondo me parece que va más por el lado del Tribunal Constitucional. ¿No es así? Bueno, en realidad estamos frente a una situación muy peligrosa para la estabilidad democrática del país. Está el presidente amenazado de una vacancia, los magistrados del Tribunal Constitucional acusados o en pleno trámite su acusación constitucional, y el fiscal de la Nación también bajo amenaza, ¿no? El fiscal que está detrás del partido de Keiko, ¿no? Entonces, si hacemos un análisis integral, ciertamente el Estado de Derecho, el sistema democrático corre un grave riesgo en el país, y por esa razón vengo afirmando que estamos ante un golpe de Estado en marcha. Eso es lo que está ocurriendo. Y es un golpe bien orquestado, digamos, ¿no? Porque por un lado tenemos este tema de la vacancia que se ha hecho de una manera atroz, porque lo que correspondería hacer es una investigación, más que un pedido de vacancia, ¿no? Bueno, en realidad, con una celeridad asombrosa, pocas veces hemos visto al Congreso actuar con esta rapidez, pero ciertamente al margen de la Constitución. Es decir, se ha violado el debido proceso, no se le ha garantizado el derecho de defensa al presidente Kuczynski, no ha podido hacer él uso de su defensa. Claro. Pero ¿por qué? ¿Por qué afirmo esto? Que para algunas personas puede ser, bueno, esto está reiterando las muletillas de siempre. Porque el Congreso lo que ha hecho es un ultimátum contra el presidente. O renuncias o te vaco. O te sacamos. ¿No? Una especie de juicio popular con un apoyo de un sector de la ciudadanía. Entonces, hay un tema que yo no entiendo bien. Entonces, ¿de qué debido proceso hablamos? Exacto. Lo pueden vacar así nomás, o sea, digamos, dentro de potestad del Congreso está vacar el presidente por incapacidad moral, digamos. Incapacidad moral permanente. Pero, ¿cómo logras tú definir qué cosa es incapacidad moral? A ver. En estos debates que han habido, porque todo el mundo se ha metido unos florazos inmensos sobre lo que es mentir, cuando muchos de los que están hablando y debatiendo han mentido hasta su hoja de vida. No, muchos hablan de la mentira, de decir primero que sí. Algunos han falsificado sus títulos. Sí, o sea, los mismos que han falsificado títulos o han... ya saben de quiénes hablamos. Muchos de ellos hablan de la mentira, no tanto del problema con Odebrecht, sino de que mintió, ¿no? Pero el tema es el siguiente. De acuerdo a la Constitución, el presidente tiene un fuero especial, es decir, tiene una protección. No puede, como cualquier otro funcionario público, ser acusado constitucionalmente durante su mandato. Con lo cual, si un presidente comete una infracción a la Constitución o un delito, es investigado y acusado constitucionalmente al finalizar su mandato. Cuando ya terminó. Por ejemplo, Alan García estuvo involucrado en el escándalo de los petroaudios. Ya la gente se ha olvidado. En pleno gobierno. Con esa famosa frase, tú encárgate de Humala que de la gorda me encargo yo. ¿No es cierto? A ningún aprista de los que hoy día proclaman la incapacidad moral de Kuczynski se le ocurrió decir que García era un incapaz moral, porque sabía muy claramente que durante su mandato no podía ser acusado constitucionalmente. Salvo que tuviera una investigación que al final determinara... Salvo las excepciones que establece la Constitución específicamente. ¿Qué son? Impedir el normal desarrollo de las elecciones, etc. Pero son muy pocas. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho esta mayoría fujiaprista? Como no puede acusar constitucionalmente a Kuczynski, ha empleado la triquiñuela de aplicar la vacancia. Con lo cual está incurriendo ciertamente en un atropello constitucional. Como bien señalas,
¿Qué cosa es la incapacidad moral permanente? Porque la Constitución no dice incapacidad moral, mintió una vez y ya lo vacas. Incapacidad moral permanente tendría que ser una conducta delictuosa, ¿no es cierto?, de manera permanente que habría cometido el presidente. Un delito continuado, ¿no?, un robo permanente, una adulteración de documentos públicos, manejo ilegal de las actas del Consejo de Ministros. O sea, algo que haya venido haciéndose sistemáticamente, digamos. Y de manera permanente. En este caso, Kuczynski ciertamente no actuó, diríamos, de una manera ordenada, clara, transparente, y está pagando la consecuencia de ello. Pero reaccionó. Ha dicho que va a aclarar, que se va a someter a los actos indagatorios del Ministerio Público. Es muy cristiano, ser pelotudo no es ser incapacidad permanente. Exacto. Bueno, o sea, es otra cosa. Yo no estoy calificando así. Claro, pero digamos, ¿no? O sea, manera, no haberles parado el pecho antes, porque debió hacerlo hace tiempo, ¿no? Y lo está haciendo a estas alturas cuando ya está... Esto es en realidad la crónica de una ya sabíamos por dónde muerte anunciada, es decir, no sé si por ingenuidad política, por la manera de ser. Él es una persona que no es confrontacional, digamos. De ninguna manera, es decir, a lo largo del tiempo ha demostrado todo lo contrario. Ha hecho todos los esfuerzos posibles para caerle bien a los fujimoristas, lo que en algún momento Rosa María Palacio dijo también, las ofrendas, ¿no? Y, claro, el buleado el que le llevaba la lonchera al bully, ¿no? Y gabinetes, ¿no? O ministros complacientes, cercanos, nada, absolutamente nada confrontacionales con el fujiaprismo, ¿no? Pero yo lo veo también como si esto fuera un acto que hace un desprestidigitador, digamos, ¿no? Por un lado te enseña una cosa, pero por el otro lado está haciendo el cambio, ¿no? Yo creo que, insisto en que esto es la parte del distractor. Pero sin ninguna duda, porque si hacemos una evaluación integral de lo que ha venido ocurriendo en los últimos meses, se ha reactivado la investigación a Joaquín Ramírez, el intocable político de Fuerza Popular, Keiko Fujimori ordenó a la señora Salgado no investiguen a Joaquín Ramírez. Y no se le tocó en el Congreso, no se le levantó el secreto bancario. A pesar de que había perdido los papeles contables en un taxi, se le quemaron y un perro se comió su tarea. Pero los movimientos bancarios no se pierden, están registrados en los bancos. Cosa que sí han hecho con gran agilidad contra todos los que somos sus adversarios, dicho sea de paso. Pero además, el tema del financiamiento, del supuesto financiamiento ilegal de la millonaria campaña de Keiko Fujimori, los avances de la Fiscalía, el allanamiento al local de Fuerza Popular. Y eso es un punto importante, ¿no? Porque, además que lo hemos visto todos, cómo ellos han impedido de una manera asquerosa que eso se lleve de una mejor manera. Hay todo el rumor de que Keiko podría también estar pronta a ser capturada. Bueno, en ese contexto también corrió el rumor por esos días, en el sentido de que se habría o que se estaría tramitando una detención preventiva para Keiko. Hasta ahora sigue, ¿no? Mucha gente dice que todavía se puede dar. Ahora, dicho sea de paso, yo no soy partidario de las detenciones preventivas. Yo creo en el debido proceso, en el derecho de defensa, y que uno, para ir a prisión, por lo menos, debería ser acusado por la Fiscalía, ¿no? Que no ocurra lo que está aconteciendo, por ejemplo, con Humala y con... Que dicho sea de paso, está porque su nombre aparece en una agenda, o tiene una agenda con unas anotaciones, que es lo mismo que le pasa a Keiko con una agenda, digamos, un teléfono celular de Odebrecht. Bueno, también está el testimonio de Marcelo Odebrecht, o sea, que es en ambos casos. Las mismas razones para por las cuales... Fujimori y para que tendría las mismas razones como para que se le trate de la misma manera como se le trataba a él. Y de otro lado también vemos que aquellas personas que aplaudieron con entusiasmo la detención preventiva de Ollanta Humala y su esposa, cuando el Poder Judicial ordenó la detención preventiva de los empresarios vinculados a estos malos manejos con Odebrecht, no aplaudieron el encarcelamiento de José Graña y compañía.
digamos, de alguna manera es el aprendizaje, ¿no? Cuando uno no puede siempre estar feliz porque se tumben a la ley, porque en algún momento te va a pasar a ti. O sea, y de otro lado, es preocupante que un importante sector de la ciudadanía aplauda este tipo de procedimientos, como viene, por ejemplo, ocurriendo ahora con este rápido proceso contra el presidente Kuczynski, ¿no? Pero es entendible, ¿no? La gente está un poco cansada de que no haya castigos efectivos contra la corrupción y tenemos a los mismos ahí, ¿no? Eso es verdad. Y eso lamentablemente es lo que pasa, pues, ¿no? O sea, pero eso es verdad, pero todo se debe dar dentro de la legalidad. Por esa razón, esta es una etapa grave en el país por la que estamos atravesando, que la responsabilidad de la reconstrucción la tienen fiscales y jueces, no los políticos. Los que tienen en este momento la oportunidad de reconstruir la institucionalidad democrática, el respeto y el apego a la ley, la persecución contra el crimen organizado, son los fiscales y los jueces, no son los parlamentarios. Y tú has tocado un punto importante, ¿no? Los fiscales. Estoy pensando en el Tribunal Constitucional. Yo sí, insisto, hay gente que no lo entiende, no entiende qué hay detrás de esto, ¿no? Y aparentemente lo que se está buscando con esto es tener el acceso para que Fujimori salga libre, ¿no? Curiosamente, han acusado constitucionalmente al juez Eloy Espinosa Saldaña, que es precisamente el ponente principal del caso que acabas de señalar, del habeas corpus, que pretende lograr la libertad de Fujimori. Es muy interesante porque son cuatro jueces, ¿no? De los cuales se le acusa a uno y a otros dos se les pasa por agua tibia, ¿no? Cuando sabemos que las decisiones en el Tribunal Constitucional son colegiadas. Son colegiadas, es decir, el pronunciamiento no es, la votación es individual, pero la discusión y el acuerdo es colegiado. De justo recae esta acusación en uno